no todos los rubros, con aforos limitados, ¿no? Eso es lo que se ha anunciado ahora, y vamos a conversar con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, por supuesto, sobre temas de su cartera, sobre el bono 600, que también viene en el cronograma. Pero primero, ministra, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Quería preguntarle, sobre todo, pues, por la lógica de las medidas adoptadas, anunciadas hoy. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. La lógica, como se ha mencionado desde el inicio de la gestión, es imprimirle a las medidas de respuesta frente al COVID un enfoque territorializado. Es decir, reconocer la heterogeneidad de la propagación del virus, la evolución de los indicadores epidemiológicos, económicos y sociales, y responder frente a esa heterogeneidad con medidas diversificadas. De allí que se tomara la decisión ya hace varias semanas de segmentar los niveles de riesgo en 4 grandes grupos y a partir de ello tomar medidas diferenciadas para cada uno de ellos. Bien, ahora, los números de todas maneras, y esto lo comentaba ahora la primera ministra, hay provincias, ¿no?, donde el ritmo de contagio se ha desacelerado de alguna manera. Ella mencionaba puntos en Apurímac, por ejemplo, pero claro, una metrópoli como Lima Metropolitana no se ha visto todavía esa reducción del ritmo. ¿Por qué entonces se toma la medida, que para muchos es bienvenida, por supuesto, para la economía ciertamente también, pero entonces ¿por qué se apuesta por esto que de todas maneras significa, digamos, un relajamiento en las restricciones? En realidad no diríamos que se trata de un relajamiento. Lo que se ha intentado hacer para acoger esas medidas en este nuevo periodo, digamos, responde efectivamente a la evolución de los indicadores, pero también a el acoger, digamos, la opinión de diversos grupos, ¿no?, de diversos colectivos que convocan y también invocan al Poder Ejecutivo a considerar otras características y otras condiciones. En ese sentido, como mencionabas hace un momento, la decisión de ir abriendo gradualmente y con mucho cuidado el aforo de determinado tipo de servicios responde también a la necesidad de garantizar la dimensión económica, reiterando siempre que las medidas de cuidado personal y comunitario se tienen que sostener, ¿no? Esto depende en gran medida de que los ciudadanos también nos hagamos cargo de lo que nos corresponde. Por supuesto, no perder de vista y no olvidar en ningún momento que en el centro aquí está el tema de las medidas de protección personal para empezar, ¿no? Con las mascarillas, con la higiene, con el distanciamiento, ¿no? O sea, aquí también hay una lógica y se ven los aforos de evitar las aglomeraciones bajo cualquier circunstancia. Es correcto. Queremos disuadir a toda costa las aglomeraciones. Se ha identificado también desde un enfoque territorial puntos, digamos, o zonas de calor en las que la fiscalización se va a reforzar. Nuevamente, Lima Metropolitana constituye un caso excepcionalmente complejo por la heterogeneidad, la intensidad de las dinámicas, el desplazamiento de la población, y en ese sentido hay zonas en donde el cuidado y las medidas se tienen que intensificar y nuevamente invocar a la ciudadanía. Las imágenes que ustedes están mostrando son imágenes que vemos si uno circula por Lima en estos días, y claramente son espacios que debemos tratar de seguir controlando, ¿no? Eso es muy importante. Por supuesto. ¿Cuál es allí el acento con el tema de los domingos? O sea, ¿por qué se regresa porque ahora mismo el domingo es, digamos, un día más, ¿no?, con las restricciones básicamente que teníamos? Esto va a cambiar otra vez con este domingo de inmovilización total. Se ha demostrado que en otros momentos este tipo de contrapesos de repente el fin de semana ayudan a ir bajando la curva. Efectivamente, las estadísticas que el equipo de prospectiva intersectorial que está evaluando las medidas ha señalado es que efectivamente cuando se promueve, digamos, la inmovilización social obligatoria los días domingos y se respeta con cuidado, con responsabilidad, la medida efectivamente se logra disminuir aglomeraciones, la concentración de la población en el transporte, por ejemplo, el transporte público, los paraderos, los mercados, que como mencioné hace un momento, son zonas recurrentes de aglomeración. Entonces, efectivamente, los indicadores sugieren que los días domingo
la movilización y el desplazamiento de la población cae, y eso efectivamente sugiere una tendencia. De ahí la importancia de esta medida que se ha tomado el día de hoy. Otro punto, ministra Vargas, es el tema, el debate de alguna manera, un tanto un falso debate, pero debate al fin y al cabo porque estamos en campaña, de hasta dónde podría llegar el sector privado con el tema de las vacunas, porque se sabe que el sector privado no debería apoyar, está apoyando de hecho en todo, ¿no?, en toda esta grandísima operación logística relacionada con las vacunas, pero otra cosa es que se diga, como señalan algunos candidatos, que los privados pues puedan vacunar, por ejemplo, a los empleados de sus empresas, que si pueden comprar las vacunas, ¿por qué no se les deja? ¿Por qué no se les deja? Ahí creo que hay dos argumentos que son complementarios, ¿no? El primero, porque en un tema, digamos, de negociación y que tiene que ver con la institucionalidad del propio proceso de negociación, lo que se está promoviendo es un diálogo y una negociación de gobierno a gobierno. O sea, no hay en este momento espacio para diversificar los procesos de negociación, porque eso en una situación de emergencia como la que estamos viviendo le resta eficacia a la negociación, ¿no? Dispersa la atención, dispersa las negociaciones, y hay toda una responsabilidad que conlleva la suscripción de un contrato en la compra de vacunas. Adicionalmente, hay también un argumento de equidad. En ese sentido, el gobierno peruano, desde el Ejecutivo, al hacerse cargo de esas negociaciones, está también, como se sabe, definiendo una serie de criterios para organizar el proceso de vacunación de acuerdo a justamente los grupos que ya se han mencionado, esos 3 grupos que incluyen en el primero, como sabemos, al personal que está en primera línea, a personal que está permanentemente expuesto, que son las personas que nos cuidan. Hay un segundo grupo que también atiende a ciertos criterios, y si se habilitara la posibilidad de diversificar la compra, esos criterios que están tratando justamente de imprimirle equidad al proceso de vacunación no necesariamente se verían, digamos, respetados, ¿no? Entonces yo diría, son 2 criterios que de alguna manera son los argumentos por los cuales ese falso debate que mencionas, Enrique, en realidad tendría esas rutas de argumentación. Y tiene un componente, digamos, también práctico, como usted lo señala, porque en ninguna parte pues está pasando. Entonces también decirlo tan alegremente puede llevar a la población a hacerse de falsas esperanzas, ¿no? Porque evidentemente hay una demanda global por las vacunas ahora que es muy intensa, y es lógico que esto sea de gobierno a gobierno. Antes de pasar al tema de los bonos, yo quería hacerle una pregunta que le he hecho a todo funcionario que he podido, se lo digo, hasta el presidente de la República se le ha hecho. Usted, por supuesto, además tiene dentro del paraguas del MIDIS un programa importantísimo, como es Pensión 65, directamente vinculado con la población vulnerable, ¿no? La población del adulto mayor, ahora mismo, la población pues vulnerable frente al coronavirus. Y usted acaba de mencionar las fases de vacunación. Y si uno hace números, pues en realidad sí, por supuesto, y lo reitero, la primera línea es, valga la redundancia, lo primero. Pero en la mayoría de países lo que se está haciendo es llevar la primera línea en paralelo con el adulto mayor más vulnerable. Y acá, por ejemplo, en la primera fase tenemos, vamos a ver si es que eso se puede ajustar o se puede cambiar, teníamos no solo los miembros de mesa, tenemos a los estudiantes de medicina, tenemos a un buen número de trabajadores administrativos, no solamente los que están en primera línea y no solamente los de salud, que están todos, sino también, por ejemplo, en Fuerzas Armadas, Serenazgo y demás. ¿No se ha considerado la posibilidad de llevar, sobre todo, o al menos al grupo de adultos mayores más vulnerables, un poquito más adelante de la cola? Nuevamente, el tema de los criterios es algo que está en constante evaluación, ¿no? Y en ese sentido, los criterios que se han asumido son criterios que se han concordado nuevamente, y eso es bien importante, Enrique, reiterarlo, ¿no? Las decisiones que se toman no se toman, digamos, de manera intencional, desinformada, de manera espontánea, ¿no? Eso es importante reiterarlo, porque son varias voces las que se escuchan, distintas perspectivas, que son las que están permitiendo que podamos avanzar al día de hoy con el proceso de vacunación, haciendo todos los esfuerzos necesarios para llegar al territorio, hacerlo de manera oportuna, y en ese sentido los criterios son los que le confieren al proceso orden. Por supuesto que los adultos mayores son una población prioritaria. Quiero informarte también que el día de hoy tuvimos una reunión breve con el ministro de Salud, el doctor Oscar Ugarte,
justamente para empezar a afinar también, adelantándonos, porque aquí frente a la pandemia ganamos si adelantamos las decisiones y no esperamos que la emergencia nos gane, ¿no? En ese sentido, ya estamos realizando coordinaciones para que los usuarios del programa Pensión 65, que son doblemente prioritarios, dada su condición de vulnerabilidad y su edad, evidentemente, estén, digamos, priorizados y tengamos una estrategia para poder llegar a ellos, ¿no? Tengamos en cuenta también que es población que se encuentra asentada muchas veces en lugares dispersos, distantes, y tenemos que asegurarnos de llegar a ellos. Los criterios son siempre muy importantes para orientar las decisiones y en ese sentido estamos trabajando de la mano. Ojalá tengamos buenas noticias con respecto a esa priorización, porque efectivamente ustedes tienen a los adultos mayores muy bien empadronados, sobre todo por ese lado. Yo me imagino, con por más ejemplo, de 600.000 personas, Enrique, que nosotros tenemos efectivamente empadronados, están identificables, y creo que ese padrón va a ser muy útil en el proceso de vacunación, particularmente de este segmento, ¿no? Eso es muy importante. Y ojalá sea lo antes posible. Bono 600. El bono 600, según el cronograma, se va a pagar desde este viernes al segundo grupo, ¿no? Es lo que tengo entendido. Cuéntenos, por favor, cómo va a ser hace una semana. Cuéntenos cómo va a ser ese pago. Sí, el grupo 2, que es el que inicia efectivamente este viernes 26, es el grupo mayoritario, es casi el 75% de los hogares de este primer gran grupo de hogares que fueron priorizados en el marco de las medidas que tomamos hace unas semanas, y es el grupo que está compuesto por hogares que tienen miembros con cuenta bancaria, que tienen billetera digital, alguna de estas modalidades de Yape, Tunki, BIM, y tienen banca celular, ¿no? Entonces hemos identificado ya, a partir de los aprendizajes de las operaciones de bonos anteriores, que de acuerdo al padrón, aproximadamente este grupo abarca, como digo, a 3/4 partes del total. Son casi 2.7 millones de hogares a los que esperamos llegar a través de esta modalidad, y haremos todos los esfuerzos necesarios para que esa meta se cumpla en el menor tiempo posible. Perfecto. Yo quería pedirle un comentario, porque su sector es especialmente importante, sobre todo en estas circunstancias. En los últimos días hemos dado a conocer estudios impactantes realmente, por ejemplo, del efecto de la pandemia en el empleo informal, por supuesto, en la pobreza, y evidentemente vamos a tener para los próximos años, en realidad, que redefinir seguramente o afinar el papel de los programas sociales. Usted que está, digamos, sobre el caballo, ¿cómo observa esta situación? Este es un gobierno de transición, pero ¿hacia dónde vamos a tener que ir? Y el ser un gobierno de transición no nos exime de dejar planteada la ruta, por lo menos, digamos, en términos de sus grandes lineamientos respecto a lo que viene, ¿no? Como bien dices, el gran reto que tenemos, Enrique, es hacer el equilibrio, establecer el equilibrio entre una respuesta efectiva frente a la emergencia a través de estas distintas dimensiones que, como acabas de mencionar, suponen un componente monetario a través del bono 600, un componente alimentario y uno comunitario, pero que eso no termine, digamos, de secuestrar lo que consideramos la agenda de los temas estratégicos. Y en los temas estratégicos, efectivamente, está repensar qué es lo que significa hoy en el Perú la protección social, cuáles son las dimensiones que ésta debe involucrar desde una perspectiva multidimensional, asegurándonos no solamente de acoger la dinámica de la pobreza en el ámbito rural, sino también en el ámbito urbano, y hacernos cargo, ¿no? Porque lo que más cuesta en la emergencia es hacernos cargo. En ese sentido, no solamente creemos que con medidas de emergencia vamos a poder atender las enormes brechas de desigualdad y pobreza en nuestro país, sino que necesitamos respuestas más sostenidas en donde claramente el tema del empleo, el tema del acceso a servicios, del cuidado, de la provisión de condiciones también para seguir promoviendo, por ejemplo, la inclusión financiera, mejorar las condiciones de habitabilidad, son parte, digamos, de un conjunto de lineamientos que tenemos que perfilar de cara al debate de lo que hemos llamado la Agenda Bicentenario de Protección Social del Perú. Claro, porque efectivamente usted acaba de enunciar algunos de los factores
que se han visto patentizados, ¿no? con la pandemia. Efectivamente, o sea, no solamente la falta de un sistema de seguridad social en general, sino las condiciones de vida que además han hecho posible que el contagio se multiplique. Esto debería, digamos, pensando en un próximo gobierno, la estructura de los ministerios tendría que cambiar, el MIDIS tendría que abrirse o tendría que modificarse. Esa es una pregunta un poco compleja. La gobernanza de la protección social creo que es parte de la agenda que debemos discutir. Creo que hay dos niveles, hay por lo menos 3 niveles que implican, ¿no?, tener una agenda de protección social. Está el campo de la política, de las grandes orientaciones, de las grandes apuestas. Creo que ahí hay oportunidad para realizar reajustes. Nosotros estamos en pleno proceso de la actualización de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que desde el inicio partió de un enfoque de ciclo de vida. Entonces es un enfoque innovador que alinea resultados a las prestaciones del Estado, a la asignación presupuestal y logra armonizar estos 3 elementos, ¿no? Resultados, prestaciones, recursos. Creemos que esa es una lógica muy positiva para trabajar, pero sin embargo la emergencia nos ha puesto pues de cara justamente con las enormes desigualdades. El segundo punto de una agenda de protección social supone claramente el sistema de información social, ¿no?, que también ha puesto en evidencia sus retos. Estamos trabajando en ello a partir de la experiencia del año anterior. Y en tercer lugar, el conjunto de prestaciones para responder a lo anterior. Entonces yo diría, es una agenda de protección social que contiene unas orientaciones de política, de grandes apuestas, la parte del sistema de información social, que a partir del Registro Nacional de Hogares, que estamos trabajando de la mano con RENIEC, supone una ruta también muy importante para mantener esa información actualizada que permita tomar decisiones oportunas y equitativas, y la plataforma de prestaciones sociales, que supone poner bajo la lupa efectivamente el tipo de programas sociales que tenemos hoy y poder identificar aquellos que aún es necesario o rediseñar o diseñar para poder satisfacer la demanda que las nuevas circunstancias van a requerir. Una mirada y una evaluación súper necesarias en estas circunstancias. Gracias, Silvana Vargas, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa.